Poco después de que los padres fundadores firmaran la Declaración de Independencia, un estadista llamado John Page escribió estas palabras a su compañero en Virginia, Thomas Jefferson. Él dijo: sabemos que la carrera no es para el rápido, ni la batalla para los fuertes. ¿No crees que un ángel monta en el torbellino y dirige esta tormenta? La alusión a un ángel en un torbellino es de la Biblia. Se trata de la mano guía de Dios en la fundación de América. Durante más de 200 años, América ha sido bendecida por la mano de Dios y se ha convertido en la nación más poderosa y próspera en la historia del mundo. Hemos llegado al tiempo en que la presencia del ángel podría desaparecer. ¿Dejaría Dios a América a los violentos vientos del tiempo y de la historia? ¿Cómo se puede conocer el resultado de este periodo crítico en la historia? América y el mundo están en un momento histórico. Mi pregunta es la siguiente: ¿Dios todavía dirige a América en su papel histórico y profético en los asuntos mundiales? Únase a nosotros en Beyond Today cuando consideramos un profeta, un presidente y un pueblo. Join our host, Darris McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Después de una elección muy amarga y larga, un nuevo presidente asume el cargo en un momento crítico en la historia americana y mundial. Numerosos desafíos enfrentan a este líder. América enfrenta cada vez más hostilidad de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Estas naciones no le desean el bien a América. De hecho, les gustaría destronar a Estados Unidos de su papel de líder mundial. ¿Qué otros desafíos enfrenta el país? Hay terrorismo de los grupos islamistas radicales que crean miedo e inquietud. El terrorismo aparece como una de las principales preocupaciones. La amenaza de ISIS también ha crecido. Las fuerzas terroristas alrededor del mundo son más amplias y más diversas de lo que ha sido en cualquier momento en los últimos años. La economía de América y su impacto en cada ciudadano es otra preocupación importante. La deuda de la nación está en niveles históricos y representa un claro peligro para la seguridad de la nación. El crecimiento económico es plano y la brecha entre los pobres y los ricos ha creado una cultura de ira y hostilidad de clases que amenaza con arrancar el tejido social. Cuando empezamos a hablar de déficit presupuestario y asuntos económicos, tendemos a desconectarnos. No tenemos ni idea de lo que significa cuando dicen que la deuda nacional de los Estados Unidos es de 20 billones de dólares. Nadie entiende lo que son en realidad 20 billones de dólares. Pero permítame tratar de explicar. Cuando usted debe mucho más de lo que puede pagar por su coche o su casa, ¿sabe qué pasa? El banco viene y se lo lleva. América está en tal situación, y el único poder que mantiene a Estados Unidos a flote es el ángel en la tormenta. Dios está llevando a esta nación a su papel mundial, y esta verdad hace que este tema sea aún más importante. También ve cambios en su vida. Ahora esos cambios pueden ser útiles, pero son cambios en su mundo personal. Ellos son reales. Sus hijos van a la escuela, pasan a través de detectores de metales en su camino hacia la clase. Su hogar de 2 ingresos hace bastante dinero para conseguir y poner comida en la mesa, pero no mucho para los extras. Miras las noticias y ves todo lo malo del mundo para escapar. Ves a Netflix por la noche. Algo simplemente no se siente bien, ¿verdad? Lo que usted necesita entender acerca de este tiempo en que vivimos es que hay más en la historia que en las noticias y el análisis que los expertos de hoy en política y periodismo hacen. Se ha demostrado que estos expertos son ciegos, ignorantes, a veces extremadamente cegados al describir los acontecimientos del mundo para usted y para mí. Lo que usted necesita es una perspectiva bíblica que Dios nos da de su palabra. Esto es lo que Beyond Today hace en cada artículo de programa y revista. Y es hora de que entienda los titulares de hoy, que están arraigados en su Biblia. La mejor manera de explicar lo que está pasando en el mundo es llevándole a las palabras de un profeta bíblico llamado Amós. Amós era un hombre común del pueblo.
Él obedeció el llamado de Dios para ir y permanecer en las calles de una nación y entregar un mensaje de Dios. La nación a la que Dios le envió fue Israel, una nación con la que Dios tenía una historia muy especial y una relación muy especial. Dios había sacado a Israel de la esclavitud egipcia y los había colocado en la tierra prometida. Dios hizo promesas a Israel nunca antes hechas a ninguna otra nación. Esas promesas incluían bendiciones a cambio de obediencia. Israel no había cumplido el acuerdo. Israel, a mediados del siglo VIII a.C., existió en un vacío de poder de Medio Oriente. Babilonia aún no se había reunido en el gran imperio por venir. Asiria era todavía una nube en el horizonte. Egipto, un imperio muy antiguo, había renunciado a su influencia tan lejana de su patria. Israel y Judá, aunque pequeños como eran, seguían siendo una influencia regional en un punto geográfico muy crucial. A pesar de los conflictos internos, los ataques periódicos de las naciones más pequeñas, junto con una guerra civil que dividió a la nación, Israel siguió dominando cada emergencia y sobrevivió. Aquí está el paralelo para América hoy. Durante más de 200 años, América ha crecido y se ha convertido en la única nación más grande jamás existente. Aún hoy, con grandes problemas internos y grandes desafíos de naciones hostiles, Estados Unidos sigue siendo la economía más influyente, poderosa y fuerte del mundo. A pesar de sus problemas, su influencia para bien en un mundo turbulento es inmensa. Un mundo sin América sería un mundo diferente y mucho más peligroso. Así como Dios usó el antiguo Israel como un contador para otras naciones, América es un poder indispensable todavía usado por Dios para avanzar en su mayor propósito y plan profético para la humanidad. Miremos más de cerca la nación de Israel. En el año 786 a.C., un rey llamado Jeroboam II gobernó a Israel. Él era un líder fuerte y él trajo poder y abundancia a la nación. Jeroboam restauró las fronteras de la nación, abrió las rutas comerciales para que la economía volviera a crecer y la salud fluyera hacia la nación. Israel comenzó a prosperar dentro de la economía global de la época. Los barcos y caravanas transportaron mercancía de África a Asia y a todo el mundo mediterráneo. El ciudadano de clase media de Israel y Judá estaba mejor que nunca antes. Fue un periodo eufórico de optimismo. El nivel de prosperidad era mayor de lo que nadie podía recordar. Es probable que Israel negociara con todas las naciones importantes de la tierra en ese momento. Fue realmente un periodo antiguo de la globalización. Pero la prosperidad de Israel le hizo olvidar la verdadera fuente de su riqueza. Dios fue la causa de tal poder y riqueza. La nación había abandonado desde hacía mucho tiempo la fe y la creencia en Dios, e Israel profesaba exteriormente la creencia en el Dios de Abraham. Pero el culto pagano de Baal y otros estaban firmemente arraigados en la cultura. La gente adoraba en los altares paganos más que el verdadero templo en Jerusalén. Paganismo reemplazó las verdades de Dios. La nueva religión ocultó la identidad de Israel como el pueblo especial del pacto. El verdadero Dios estaba oculto del pueblo. La misma situación existe hoy en América. Mientras América experimenta una prosperidad y una libertad inigualable, no entiende la verdadera fuente de sus bendiciones. Los estadounidenses piensan que su sabiduría e ingenio han alcanzado grandeza. Pero en verdad, Estados Unidos ha recibido su riqueza y poder de Dios a través de las promesas que hizo al patriarca Abraham. Cuando un padre, fundador de América, dice que un ángel monta en la tormenta, no es una coincidencia. La creación de América se realizó según un plan divino. Dios estaba cumpliendo una promesa hecha hace mucho tiempo a su siervo Abraham. Esa promesa ha sido una bendición para el mundo moderno. El mensaje que Amós llevó a Israel tiene importancia para América hoy en el siglo XXI. América se enfrenta a los mismos problemas hoy,
como hizo el antiguo Israel. Los buenos tiempos para Israel estaban a punto de terminar. Lo que se pensaba que era una riqueza interminable no es más que un renacimiento final antes de la caída. Fue durante este periodo próspero que el profeta Amós entró en la capital de Israel, Samaria, con un mensaje de advertencia que va a la sede del poder político y religioso. Amós encuentra una nación inundada en un mar de mentiras. En todas partes que veía encontraba mentiras, injusticia, bajo la capa de estabilidad y prosperidad, una estructura en descomposición al borde del colapso. Él es rápido para dar el veredicto de Dios sobre la nación. Dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4, no rechazaré su castigo, porque han despreciado la ley del Eterno y no han guardado sus mandamientos. Sus mentiras los engañan, mentiras que sus padres siguieron. Amós no era una figura religiosa tradicional. Él sintió un llamado único y divino para entregar el mensaje de Dios a la nación. Él no era parte de la religión dominante. Podía hablar al corazón del problema. No estaba defendiendo ninguna posición arraigada, sino simplemente diciendo la verdad. La verdad espiritual se había ido de la nación. Amós era también un pastor de ovejas. No fue entrenado como teólogo. Era un hombre común, campesino, que comprendía cómo funciona la vida en el nivel más fundamental. Trabajaba con animales que dependían de él para sobrevivir. La salud de sus rebaños determinaba si su familia prosperaba. Podía manejar su vida y sus rebaños dentro de las estaciones cambiantes. Amós entendía la vida y la muerte. Reyes en palacios rodeados de riqueza y poder no le impresionaron. Él sabía que el rey gobernaba solo por la gracia y la voluntad de Dios, y si ese rey abusaba de su cargo, la gente buena sufrirían. Amós temía a Dios más que a cualquier hombre. Él era el hombre correcto que Dios podía usar para advertir a la nación. Así que Amós dejó sus vacas y fue a Samaria, la capital de Israel. Llevaba un mensaje de Dios que era como el rugido de un león. Amós acusó a todas las naciones de la región de sus políticas nacionales que llevaron a la guerra, la traición y la inestabilidad regional. No perdonó al pueblo de Judá ni a Israel. Ninguna política escapó a su evaluación de la decadencia. Dijo que Dios juzgaría a la nación, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. La justicia social estaba en lo más alto. La lista de problemas de Amós, la riqueza que fluía hacia la nación, no estaba siendo usada para establecer una cultura arraigada en la ley de Dios. No era una cuestión de capitalismo o socialismo moderno que pudiéramos conocer. Israel había abandonado hace mucho tiempo el sistema económico social que Dios había consagrado en la ley. Toda la estructura nacional no funcionaba. La religión estaba corrompida, el gobierno estaba roto, la injusticia social había agotado la vida de la gente. Estaba sucediendo a pesar de la capa de prosperidad y orden. Las naciones permanecen durante mucho tiempo a pesar de los problemas. Los días de Israel como nación fueron contados, pero no lo sabían. Amós lo hizo. Tenía el poco envidiable trabajo de llevar el mensaje. Todo esto suena demasiado familiar. América es muy parecido a esto hoy. Las elecciones nacionales recientemente giró en gran parte sobre la economía, el dinero en los bolsillos, o debería decir, el dinero que no estaba en los bolsillos de la clase media trabajadora. A pesar de la riqueza de la nación, hay una creciente sensación de que el futuro de muchos trabajadores solo tiene estancamiento e incertidumbre. Un número creciente de personas cree que la vida no va a mejorar, que el sueño americano de la seguridad financiera y el progreso no sucederá para ellos. Y hay razones para creer que sus miedos están bien fundados. Las cifras de desempleo y subempleo revelan una distribución desigual de la riqueza
y una creciente incapacidad para solucionar los problemas. Una solución es aumentar los impuestos sobre los ricos para pagar programas de crecimiento de empleo o para financiar programas sociales. Poner dinero en manos del gobierno no siempre ha sido el mejor camino hacia el crecimiento económico y la seguridad. Por otra parte, el capitalismo de mercado ha demostrado en ocasiones promover el peor aspecto de la naturaleza humana y los ricos han aumentado su participación en detrimento de la riqueza. Esta desigual distribución ha contribuido a una cultura de ira y desconfianza hacia la clase dominante. La riqueza producida por esta economía fuerte no ha sido distribuida uniformemente. Una marea económica tiende a levantar todos los barcos, pero algunos barcos desplazan más agua que otros. En el tiempo de Amós había una brecha entre ricos y pobres. Es lo mismo hoy, y el resultado son graves problemas sociales. Amós miró el estado de Israel a mediados del siglo VIII y vio que había poco que salvar. La condición moral y ética del estado era precaria. En resumen, Amós vio una visión de Dios y un tiempo de juicio sobre la nación. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Y pondré mis ojos sobre ellos para mal y no para bien. El mensaje de Amós se aplica hoy a los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros pueblos de habla inglesa que han surgido de antepasados comunes. Los titulares de hoy se pueden encontrar en estas profecías dadas a Israel hace más de 2800 años. Esta es una fuerte advertencia. Es de Dios y se aplica hoy a América. Este es un tiempo para la nación y cualquiera que escuche cuidadosamente lo que Dios dijo a un rey a través de un profeta en la antigüedad tiene una aplicación moderna. Si bien no puede haber un profeta como Amós para entrar en la oficina de un presidente, hay palabras de Dios que hablan directamente a las naciones de hoy. Imagínese lo que un profeta de Dios podría decir hoy al nuevo presidente americano. Usted está entrando a este cargo en el momento más crítico de la historia de Estados Unidos. La posición de Estados Unidos en el mundo enfrenta el mayor desafío desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los enemigos de la nación están en las puertas. La seguridad y la prosperidad de esta nación y el mantenimiento del orden mundial actual están en juego. Muchos se preguntan qué hará su administración para enfrentar los retos y liderar al país. La elección es suya en cuanto a la forma en que usted y la nación irán. En este momento, sé que debe hacerse algunas preguntas críticas. Tal vez está viendo este programa en tu iPod mientras tomas café. Su vida es cómoda. Usted tiene preocupaciones acerca de la situación actual, pero América siempre las ha atravesado. Sigue siendo la nación más fuerte del mundo. ¿De qué hay que preocuparse? La verdad es que Estados Unidos, sin Dios reteniendo la tormenta, está en un lugar peligroso. Este es un mensaje difícil de aceptar y creer. Y lamentablemente la mayoría de la gente se distrae con la vida y no cree que es posible que Estados Unidos y Occidente vacilen. La Biblia y Dios han sido removidos de la vida pública. Tantos no saben a dónde ir para comprensión y esperanza. Lo que es crítico para que usted entienda es que Dios es paciente. Él es misericordioso, es también un Dios de juicio. Dios es el epítome de la longanimidad, esperando siempre que los pecadores se arrepientan. Pero en el momento de la escritura de Amós, su paciencia con la casa de Israel se estaba agotando rápidamente. Dios había dicho: no los perdonaré más. Y después de mostrar a Amós una canasta de frutas de verano madura, él declaró severamente: ha llegado el tiempo para mi pueblo Israel. No los perdonaré más. ¿Qué puedes hacer? Sinceramente, no vas a cambiar el rumbo de este mundo, esta nación y el plan de Dios para las naciones. Pero puedes dejar que te mueva a una pasión por Dios y por su camino. Usted puede hacer lo que Amós advirtió a sus oyentes, de afligirse por las ruinas de José. También puede interceder a Dios por América. Como otros profetas antes de él, Amós hizo esto. Dese cuenta de ello.
Dios predijo una plaga de langostas sobre la tierra y Amós suplicó: Señor, perdona. ¿Cómo puede sobrevivir Jacob? Él es tan pequeño. Entonces Dios cambió su mente. Nuevamente, más tarde Dios dijo que Él traería un fuego para azotar la tierra y Amós suplicó: Oh Señor, te lo ruego, detente. ¿Cómo puede sobrevivir Jacob? Él es tan pequeño. Y otra vez Dios se detuvo. ¿Por qué Dios haría esto? Porque Él escucha la oración de un hombre justo. La Escritura muestra que Dios escucha oraciones de sus siervos fieles cuando se hacen oraciones intercesoras. Dios no quiere que nadie perezca. No se complace en la muerte de los impíos. Él quiere que se arrepienta, que cambies tu vida y que la desvíes y detengas el ciclo de la muerte. Él quiere que cambie y Él quiere que vivas. El relato de Amós muestra que incluso la misericordia de Dios tiene límites. Los pecados de la nación eran tan grandes que alcanzó el límite de Dios. Él dijo: ya no los perdonaré. El juicio sobre Israel ocurrió unos 40 años después de que Amós terminó sus profecías. Israel fue llevado cautivo por la nación asiria y esparcido entre las naciones. Pero incluso con esto, Dios dijo que habría un futuro para el pueblo, un reagrupamiento. No destruiría totalmente al pueblo de Israel. La historia y la profecía muestran que esto ha sucedido. Hoy América, Gran Bretaña, Canadá y Australia, las principales naciones de habla inglesa del mundo, son la prueba de la promesa de Dios de cumplir su palabra hecha a su siervo Abraham y a sus descendientes. Esta pequeña clave, conocida para entender la historia y la Biblia, es el elemento que falta en los asuntos mundiales modernos. Aunque hemos discutido mucho sobre el futuro de América y el mundo en el programa de hoy, todavía hay mucho más que aprender y entender. Para ayudarle a hacer esto, tenemos una ayuda gratuita para el estudio de la Biblia titulada Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Este valioso folleto le ayudará a comprender mejor cómo el Dios eterno predijo no solo el surgimiento de estas dos grandes naciones, sino también lo que sucederá, cómo son sus antepasados bíblicos, si rechazan la verdadera fuente de sus bendiciones. Para solicitar su copia gratuita de esta importante ayuda de estudio, contáctenos en edui.org. Aunque no tenemos este folleto en español, contáctenos para enviarles material relacionado o puede ir en línea en beyondtoday.tv o escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda de estudio, también le enviamos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Noticias incluye artículos educativos e inspiradores sobre la vida cristiana práctica, la profecía, la doctrina y los acontecimientos actuales en relación con la Biblia. Le animamos a leer la revista Las Buenas Noticias. Puede ayudarlo a comprender mejor las enseñanzas dinámicas de la palabra de Dios. Una vez más, para ordenar nuestra ayuda de estudio Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en edui.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para leer o descargar esta publicación informativa. Además, si desea aprender mucho más acerca de las fascinantes verdades de la Biblia, por favor únase a mi compañero de Beyond Today y yo todos los miércoles por la noche para nuestro estudio bíblico en vivo en línea en beyondtoday.tv. En cada uno de ellos discutimos los principales temas bíblicos con gran detalle. Por supuesto, si no puede unirse a nosotros en vivo, todavía puede encontrar todos estos estudios bíblicos especiales archivados en nuestro sitio web beyondtoday.tv. Además, cuando visitas beyondtoday.tv, te invitamos a ver diarios de Beyond Today. Estos son videos cortos diarios en una variedad de temas bíblicos, junto con noticias de última hora, profecía y mucho más. Estoy unido a mi compañero de Beyond Today, Steve Meyer, para discutir este importante tema sobre América y su papel en el mundo de hoy. Steve, estos son temas pesados para hablar, profecías muy importantes de la Biblia. ¿Por qué esa responsabilidad que algunos pueden pedir para seguir la enseñanza de Dios? ¿Por qué está tan pesada sobre América, Gran Bretaña, los pueblos de habla inglesa hoy? Cuando piensas en las bendiciones que tenemos en el mundo, no creo que haya ninguna duda de que el mundo reconoce que Estados Unidos está en una posición especial. Hemos sido tan bendecidos con tantas cosas. Es innegable que estas bendiciones han venido de Dios. Y realmente cuando llegas a ello,
Cuando piensas en eso, la Biblia misma nos dice que no hay excusa para que no veamos estas cosas. Es interesante que a la gente le guste volver a escribir la historia. Y así miran las raíces de América y dicen, no tiene nada que ver con la gente que cree en Dios o que confía en Dios o trata de seguir a Dios. Pero no se puede negar. ¿Cómo comenzó América? Con personas que buscaban libertad religiosa. Es por eso que la gente vino aquí. Y así, es ridículo pensar lo contrario. Tenemos en nuestras raíces el concepto de Dios y sus enseñanzas, realmente la verdad. Y de esa manera es innegable cuando ves lo que Dios dice acerca de eso también. Que lo que ha sucedido a lo largo de los años es que hemos evitado a Dios, que muchas veces has citado en el comienzo de Romanos. Hemos puesto a Dios fuera de nuestro pensamiento. Hemos hecho eso una y otra vez en América. Y si se trata de una decisión de la Corte Suprema sobre el aborto, matrimonio, esas cosas apuntan a ese mismo hecho de que hemos evitado a Dios en nuestras vidas, en nuestras escuelas. Vivimos de esa manera. Nos hemos alejado de la verdad. Dios no puede hacer nada más que hacernos responsables. Muchas personas reconocen las mismas cosas de las que hablamos. Lo que usted dice acerca de cómo Dios ha sido sacado del debate público, de la arena pública. Pero este entendimiento particular es único, que nuestra posición en el mundo se debe a las bendiciones de Dios. Volviendo a las promesas que hizo Abraham, y aunque dejar a Dios fuera es importante, mas lo es seguir las enseñanzas de Dios hasta las verdades de las Escrituras. Son parte de todo este asunto, que incluso como Amós acusó a Israel, fueron a cautividad. Y las enseñanzas de la Biblia se aplican a nuestro país hoy, llegando incluso a la verdadera enseñanza acerca de Dios sobre la idolatría y el sábado. Si la gente se tomara el tiempo para leer a los profetas y lo que ellos dicen, Dios dice que no va a hacer nada a menos que Él lo revele a los profetas. Y lea lo que dice y verá que no solo estas cosas se aplican a Israel y a Judá, sino cuando envía a sus profetas a las naciones. Esos son aplicables hoy también, y por lo que estas cosas las vivió como un ejemplo Israel. ¿Qué sucedió cuando desobedecieron? Cuando violaron el sábado, cuando le dieron la espalda a Dios. Dios les advirtió y volvió a advertirles. Y finalmente fueron llevados en cautiverio. Y esas cosas se aplican a nosotros hoy. Y son poderosas. Ahora, un crítico diría o hará la pregunta: ¿es justo que Dios sostenga a América, Gran Bretaña, a los pueblos de habla inglesa responsables de algo que ellos no entienden o no saben cuando se trata de este conocimiento? Hablando aquí de la palabra de Dios. Dios es justo, no hay duda. Que la pregunta entonces se convierte en ¿por qué deberíamos ser responsables? ¿Cuánto sabemos? A veces nos gusta evadirnos así. No sabemos mucho. Y siempre me recuerda la historia de Mark Twain. Alguien le preguntó alguna vez: ¿es esto lo que no entiendes sobre la Biblia que te molesta? Por supuesto, estoy parafraseando, y él dijo: no son las cosas que entiendo las que me molestan. Y eso es tan crítico. Nuestro país puede reconocer muy claramente que la mano de Dios ha estado aquí. Y cuando Dios pone su mano sobre un pueblo, hay una responsabilidad que tenemos que obedecer. Tratamos de mirar ciegamente a la verdad, pero Dios dice que no podemos hacer eso. Tenemos que mirar lo que Él dice y responder a su palabra. Y vamos a hacer una diferencia en sus vidas. Este Dios hoy se encuentra en la oscura tormenta que se cierne sobre las naciones. Por el momento está protegiendo a América y a las otras naciones de habla inglesa de aquellos que atacarían y traerían una destrucción indecible. Mientras confiamos en nuestros ejércitos para mantener las paredes seguras, este pasaje que hemos leído realmente nos muestra la verdadera fuente de nuestra bendición y seguridad. Dios es nuestro refugio y nuestra fuente de bendición. Es hora de que esta nación se humille en un profundo y sincero arrepentimiento, a diferenciar de lo que esta nación haya visto jamás. América, como potencia mundial, necesita un gran despertar de proporciones históricas. Estamos en un momento crucial de oportunidad. Puede escuchar esta advertencia y dejar que haga una diferencia en su vida. La decisión es suya. Gracias por ver nuestro programa de hoy. Para Beyond Today, soy Darius McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.